He titulado a mi mensaje de esta tarde, mis hermanos, practicando el evangelismo personal. Practicando el evangelismo personal. Nuestro Dios, mis hermanos, siempre ha amado el relacionarse en forma individual con las personas. En el Antiguo Testamento podemos ver a Dios trabajando con diferentes individuos, como Adán, Noé, Abraham, Moisés, Josué, Gedeón, Samuel, David, Elías, Isaías, Daniel, Jeremías, Esdras, Nehemías, etc. Vemos muchas historias en el Antiguo Testamento y cómo nuestro Dios trabajó con individuos, hermanos, con personas. Claro, trabajó también con su pueblo, ¿verdad? Con el pueblo de Israel. Trabajó con las naciones del mundo. Pero siempre lo hizo a través de ciertos individuos, como estos que mencioné ahora. En el Nuevo Testamento, mis hermanos, aunque el Señor Jesús predicó en muchas ocasiones a grandes multitudes, también usó este mismo método de buscar personas y establecer una relación con ellas para usarlas en el engrandecimiento del reino de Dios al escoger a cada uno de sus discípulos. ¿Se acuerdan que Él escogió a 12 hombres, verdad? Que son Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, el hijo de Alfeo, ¿verdad? Y luego Judas Tadeo, Judas Iscariote, Simón el cananista. 12 hombres que Él escogió para que ellos, hermanos, le ayudaran a llevar el mensaje del Evangelio. Y Jesús no solamente con ellos lo usó ese método, también el Señor lo usó para Él mismo hacer un evangelismo personal. Veamos los diferentes ejemplos de esta realidad. Por ejemplo, tenemos la historia de la mujer samaritana, mis hermanos, donde nuestro Señor Jesucristo ganó a la mujer que sacaba agua del pozo de Samaria y llevaba una vida muy inmoral. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, le dijo. Y tocó su vida, hermanos. Tocó su vida porque ella se dio cuenta, hermanos, lo mal que iba llevando su vida, ¿verdad? Y después de ese encuentro, hermanos, ella se convirtió, fue y le habló a toda la gente de Samaria y les testificó. Dice: he encontrado a uno que es el Mesías, dice, y que me ha dicho todo lo que he hecho en mi vida. Ya, luego vinieron todos los demás y después todos se convirtieron. Dice: ya no nomás creemos por lo que tú nos dijiste, también creemos porque nosotros lo hemos escuchado al Señor. Entonces vean ustedes cómo Jesús usó este método de buscar personas y ganarlas para el reino de Dios. La historia del joven rico es otro ejemplo, donde el Señor Jesucristo presentó el mensaje a un hombre muy rico que finalmente lo rechazó, prefiriendo sus riquezas. Porque se acuerdan que le dijo: Señor, ¿qué puedo hacer para tener la vida eterna? Dice: pues los mandamientos sabes, cúmplelos. Y le empezó a decir cada uno de los mandamientos, y luego dice ese hombre: todo eso lo he cumplido, dice, desde mi juventud. Y entonces Jesús le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres,
y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, le dijo. Y aquel hombre, hermanos, dice que se fue muy triste. Se alejó cabizbajo y triste, porque era demasiado dinero el que tenía y no estaba dispuesto a compartirlo con los demás. Pero bueno, Jesús le presentó el mensaje y después dijo: cuán difícil es que un rico se salve. Es más fácil pasar un camello, dice, por el ojo de una aguja, que un rico se salve. ¿Por qué, hermanos? Porque él confiaba mucho más en sus riquezas que en Dios, ¿verdad? Pero bueno, el Señor hizo el intento de que él también conociera al Señor, ¿verdad? Tenemos también otro ejemplo en la historia de Zaqueo, donde el Señor Jesucristo ganó al jefe de los publicanos de Jericó, llamado Zaqueo. Hoy ha venido la salvación a esta casa, le dijo. Cuando Zaqueo, hermanos, lo hospedó, ¿verdad? Que él ni siquiera, hermanos, imaginaba que Jesús se iba a hospedar en su casa. Él se había subido a un sicómoro por allá, a un árbol, para verlo, porque era muy chaparrito y la gente no lo dejaba ver, hermano. Y se trepó ahí al árbol y desde allí lo vio. ¿Y cuál sería su sorpresa? Que Jesús se detuvo y le dijo: Zaqueo, bájate de allí, porque me vas a hospedar hoy, me voy a quedar en tu casa. Y todos lo empezaron a criticar al Señor. ¿Cómo se va a quedar en la casa de Zaqueo? Ese ladrón, ese publicano, ese traidor a la patria, que cobra los impuestos para los romanos y que nos ha robado tanto dinero. Pero cómo cambió su vida de Zaqueo. Dice: Señor, si algo le he quitado a alguien, se lo voy a regresar 4 veces más de lo que le quité. Y Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Vean ustedes cómo el Señor se preocupaba por los individuos, por las personas, hermanos. Y déjame decirte que también Él se preocupa por ti. También tú eres importantísimo para Él. Tenemos otro ejemplo en la historia de Nicodemo, hermanos, donde el Señor ganó a un maestro de la ley, explicándole lo que es el nuevo nacimiento. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, le dijo. Y hermanos, Nicodemo dijo: pero ¿cómo puede uno volverse a meter adentro de su mamá? Dice, para volver a salir. No, dice, no te estoy hablando de ese nacimiento. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y tú tienes que nacer del Espíritu. Tú tienes que nacer otra vez para entrar al reino celestial. Y hermanos, Nicodemo fue ganado por el Señor, porque de ahí dice la Biblia que él fue su discípulo. Y por cierto, tenía que ser muy discreto, porque si no el Sanedrín lo hubiera condenado, ¿verdad? Pero él creía en el Señor Jesús desde ese día. Tenemos también la historia del endemoniado gadareno, donde el Señor Jesucristo ganó a un hombre endemoniado después de liberarlo del poder del diablo. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, le dijo. Y hermanos, aquel hombre que ya quería ser uno más de los discípulos de Jesús, después de ser liberado del poder del diablo, quería seguir a Jesús, quería ser otro de los discípulos. Pero Jesús le dijo: no, vete a tu casa y cuéntales cuán grande. Y dice que él fue por toda la ciudad, no nomás fue a su casa,
Fue por todo Decápolis, porque él era de Decápolis, hermanos. Y fue, hermanos, hablándole a todos de todo lo grande y maravilloso que Jesús había hecho con él. Tenemos otro ejemplo en la historia de Bartimeo el ciego, donde el Señor Jesucristo devolvió la vista a Bartimeo. Vete, tu fe te ha salvado, le dijo. ¿Se acuerdan que Bartimeo gritaba: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí? Y la gente lo callaba: cállate, cállate, no molestes al Señor. Señor, Señor. Seguía gritando y la gente lo callaba. Bueno, yo creo que era tan gritón como yo, eso es muy gritón. Y entonces el Señor se regresó, hermanos, cuando vio esa insistencia y que no le importaba que lo callaran. Dijo: ¿qué quieres? Dice: quiero ver, Señor, quiero ver. Y el Señor le devolvió la vista, hermanos, y le dijo: vete, tu fe te ha salvado. La historia de la mujer sirofenicia es otro ejemplo, hermanos, donde el Señor Jesucristo sanó a la hija de una mujer extranjera. Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, le dijo. ¿Se acuerdan que cuando ella llegó dijo: Señor, quiero que sanes a mí? Dice: no es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos. Y luego ella dijo: pues sí, dice, pero los perrillos también comen de las migajitas que caen, dice, del pan de los hijos. Y saben que el Señor no dijo eso para ofenderla a ella. El Señor dijo eso, hermanos, para que sus discípulos entendieran que el amor de Dios era para todos. Porque para los judíos, los que no eran judíos, eran como perrillos. Entonces Él dijo así para que ellos entendieran que Dios ama a todos, hermanos. Y Él, hermano, vio en esa mujer más fe que ni en los hijos. Y sanó en aquella hora a su hija. La historia del ladrón que murió a su lado derecho es otro ejemplo. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo. Hermanos, un hombre que a principio injuriaba al Señor igual que toda la gente. Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo, sálvanos a nosotros. Iba gritando con todos. Pero al ver, hermanos, todo el escenario, todo lo que sucedió, Dios le cambió el corazón. Y cuando el otro ladrón insistía en injuriarlo y en maldecirlo, Él lo reprendió y le dijo: tú y yo estamos aquí por los hechos que hemos cometido. Pero este hombre, dice, es un justo, él no ha hecho nada. Cállate, dice. Después se volteó con Jesús y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo. Amén. En el paraíso. Así que vean, hermanos, ejemplos sobran, podría poner muchos más de cómo Jesús buscó a personas. De todo esto entendemos que nuestro Salvador aprovechó cada oportunidad que se le presentó para compartir el mensaje de salvación, dejándonos así Amén. Un ejemplo inigualable, hermanos. Cada oportunidad Él aprovechó para que la gente supiera del reino de Dios. Amén.
Los cristianos primitivos siguieron el ejemplo del Señor Jesús. Y el evangelismo personal se convirtió así en uno de los principales métodos para ganar almas para el reino de Dios. La predicación de los apóstoles al cojo que pedía limosna en el templo es un ejemplo. La predicación de Felipe al etíope que regresaba a su tierra es otro ejemplo. La predicación de Pedro a Cornelio y a su familia es otro ejemplo. La predicación del Señor Jesús a Pablo en el camino a Damasco es otro ejemplo. La predicación de Pablo al procónsul de Chipre, Sergio Paulo, es otro ejemplo. La predicación de Pablo y Silas al carcelero de Filipos es otro ejemplo. La predicación de Pablo a Timoteo es otro ejemplo. La enseñanza de Pablo de que Timoteo hiciera lo mismo con otros hombres que a su vez hicieran lo mismo es otro ejemplo. La predicación de Pablo al rey Agripa es otro ejemplo. ¿Y por qué quedó todo eso consignado en la Biblia, hermanos? Porque el Señor quiere que nosotros hagamos lo mismo, hermano. Que aprendamos primero de Jehová Dios en el Antiguo Testamento, del Señor Jesús en el Nuevo, de sus apóstoles en el Nuevo, y que veamos que ese ha sido el método por excelencia de Dios. Buscar individuos, personas, el evangelismo personal, persona a persona, es el mejor de todos. Amén. Y Dios quiere que tú alcances a los que te rodean, que tú aproveches cada oportunidad que te da el Señor. Cuando platicas con tus vecinos, con tus parientes, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo o cualquier persona que el Señor ponga delante de ti. Amén. El evangelismo personal, mis hermanos, consiste en compartir a Cristo con otros en forma personal. Hay varias formas que podemos usar en el evangelismo personal. Nuestro propio testimonio de conversión a Cristo, amén, incluyendo el antes, el cómo y el después. Es decir, cómo fuimos antes de conocer a Cristo, cómo fue que lo conocimos, amén, y cuál ha sido el resultado de conocerlo, cómo somos ahora. Esa es una manera excelente, y esa la usó Pablo, ¿se acuerdan? Cuando él testificó en varias ocasiones, él usó eso. Cómo era él antes, cómo Cristo se le apareció en el camino a Damasco, y cómo ahora él, hermanos, era un predicador de su divino evangelio. Compartiendo el plan de salvación. Esa es otra manera de evangelizar personalmente. ¿Cuáles son los pasos o los puntos del el plan de salvación? Bueno, el primero es que Dios te ama, le dice uno a la persona, y tiene un plan maravilloso para tu vida. Así le dice uno a la persona: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Cómo sabemos? Lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, pero todos nosotros somos pecadores. Aunque Dios nos quiere dar vida eterna, somos pecadores. Eso lo dice en Romanos 3:23. Dice: porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y como somos pecadores, la paga del pecado, ¿qué? Es muerte. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Esto uno lo tiene que aprender, hermano, para poder compartirlo. Más sin embargo, hermanos, el Señor Jesucristo tomó nuestro lugar al morir en la cruz
para mostrarnos el amor de Dios. Y ahí vamos a Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué? Cristo murió por nosotros. Él, por eso Dios lo dio por amor a nosotros, porque Él vino a pagar tus pecados, a pagar mis pecados. Pero para que eso pueda ser una realidad, necesitamos creer en el Señor Jesucristo para ser salvos. Creer lo que Él hizo por nosotros en la cruz. En Hechos 16:31 lo dice: cree en el Señor Jesucristo, ¿qué? Y serás salvo tú y tu casa. Y finalmente, el que cree en el Hijo, dice Juan 3:36, tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ese es el plan de salvación, hermanos. Y nosotros nos los podemos aprender para compartirlo, así de sencillo, con las personas que nos rodean. Pero también podemos hacer evangelismo personal hablando de las bendiciones que Dios nos da cada día. Amén. De hecho, el testimonio de nuestro hermano Eduardo Castillo el día de hoy, hermanos, eso es evangelismo personal, hermanos. Así como nos lo contó a nosotros, todo lo que Dios hizo por usted, hermano, cómo usted reconoce que su poder es el que lo levantó, eso mismo se lo puede decir a toda la demás gente, exactamente lo mismo. Y de esa forma usted los va a estar evangelizando, hermano, hablándoles del gran poder de Dios, mostrando interés en los problemas de los demás, ofreciendo nuestra ayuda en la medida de nuestras posibilidades, orando por las personas y trayéndoles mensajes de esperanza. Hay veces que queremos hablar con la gente, pero la gente está tan necesitada, hermanos. No sé si ya se los he dicho antes, pero yo oí una vez un ejemplo que dio el hermano Roberto Porras, hermanos, el pastor Porras. Dice que él fue a visitar a una señora para hablarle del Señor, del amor de Dios, de Jesucristo. Y cuando llegó a la casa, tocó y la señora salió y le dijo: shh. Dice: no toque tan fuerte, pastor, dice, por favor, pásele. Y hablaba así muy querido. Y luego él le dijo: ¿por qué? Dice: ¿qué me está pasando? ¿Por qué habla tan querido? Dice: es que mis niños todos están dormidos, dice. Dice: ¿cómo que están dormidos? Ya son las 2 de la tarde, dice. Sí, dice, pero están durmiendo todos, dice. Y si se despiertan, dice, luego van a querer de comer, dice. Me van a decir que tienen hambre y no tengo ni qué darles, dice. Entonces el pastor le habló a su esposa y le dijo: ¿sabes qué? Prepárate unos frijoles, unos huevos, unos salchichas, lo que sea, dice, porque ahí voy como con 5 o 6 más. Dice: ¿cómo le iba yo a hablar del amor de Dios? Dice así. Amén. Primero la llevé a que comiera, a que se llenara, a que sus hijos comieran y le dieran gracias a Dios, y ya después le hablé del amor de Dios. Amén. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo ejemplo, ¿verdad? Entonces, a veces tenemos que ver a las personas. Fue lo que hizo Pablo Pedro y Juan cuando vieron al cojo. Le dijeron: venos a los ojos. Y ahí vieron, hermanos, ahí vieron toda su necesidad. Y le dijeron: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda, dice. Y aquel cojo se levantó y entró brincando y saltando al templo y dándole gracias a Dios por su sanidad. Hermanos, a veces tenemos que pensar antes en qué necesita la gente para poderle después hablar del amor de Dios.
proveyendo lo necesario para aliviar las necesidades de las personas, en la medida de nuestras posibilidades, hermano. Pero tenemos que hacerlo también. Para trabajar en el evangelismo personal, hermanos, necesitamos llenar varios requisitos. En primer lugar, ser creyentes, amén, convertidos a Cristo. Porque, hermanos, dice la Biblia que si un ciego guía a otro ciego, los dos se van al hoyo. Tiene usted que tener a Cristo en el corazón para poder compartirlo. Conocer el plan de salvación. Conocer, saber lo que dice la Biblia sobre la salvación, como ahorita se los mencioné, ¿verdad? Ser creyentes consagrados a Dios, hermanos. Ser creyentes consagrados a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestro testimonio es importantísimo. Si usted le dice a las personas, Dios lo ama, Dios vino a morir por usted, y luego lo oyen a usted diciendo una sarta de groserías, hermanos, ofendiendo a otro, o lo ven a usted robando, o lo ven a usted maldiciendo, entonces, hermano, va usted a echar por tierra el mensaje que les dio. Entonces tiene que gozar de un excelente testimonio ante propios y extraños. Entender que el evangelismo es un mandato y no una opción. No es algo que Jesús dijo, ¿por qué no van a predicar? Ándele, anímense. No, el Señor dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, amén, hasta el fin del mundo. Amén. Es un mandato, hermanos. Sí. Creer que no hay otro trabajo más digno e importante que ganar almas para Cristo. Y estar dispuestos a sufrir por el Señor. Porque, hermanos, una vez me dijo una señora cuando le dije que iba a ser pastor y que dejaba la carrera de medicina, me dijo, ¿qué no sabe que el que se mete a Redentor sale crucificado? Me dice. Y yo me reí. Pero después dije, ¿cuánta razón tenía la señora? Porque durante mi ministerio ya, si se hubiera podido, ya me hubieran crucificado varias veces. De veras, hermano. Es duro el ministerio. Y muchas veces vamos a sufrir. Y no lo vemos nomás en los pastores de hoy. Lo vemos en la Biblia. El apóstol Pablo, ¿cuántas veces fue azotado? ¿Cuántas veces fue perseguido? Apedreado. Y así cada uno de los siervos de Dios, hermano. Y él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Hay unos que dicen, pare de sufrir. ¿Cómo que pare de sufrir? No, mis hermanos, el Señor dijo que vamos a sufrir por Él. Vamos a sufrir. Pero dice, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Y Él nos va a dar la fortaleza para aguantar, hermanos. El evangelismo personal es la forma más sencilla y más efectiva para ganar almas para el reino de Dios. Amén. Todos los cristianos conocemos a alguna persona que necesita de Cristo. Oremos por su salvación. Amén. Y hablemosle del amor de Dios. No habrá una satisfacción mayor que verlo entregar su vida al Señor Jesucristo. De veras, hermanos. Hay veces que hablamos con personas muy necias que no quieren, que se enojan,
Pero qué maravilla cuando después nos enteramos. ¿Te acuerdas de aquel señor que le hablaste y que no quería nada y que te corre? Ya se bautizó, ya es un gran predicador. Gloria a Dios. Yo les decía la vez pasada, hermanos, que no siempre la primera vez que le hables a alguien se va a convertir. Cuando tú le hablas a alguien y se convierte, es porque ya muchos más le estuvieron hablando. Y ya Dios lo preparó. Y a ti te tocó cegar. Y a otros les tocó sembrar. Y a otros regar. Y a veces te va a tocar sembrar nomás. A lo mejor te van a echar una cubetada de agua o te van a correr a pedradas. Pero ya dejaste la semillita allí del Evangelio. Y algún día esa semillita va a germinar. Y va a crecer la plantita. Y va a dar fruto. Y el Señor te va a bendecir a ti por lo que hiciste. Porque te atreviste a creer lo que Él te mandaba. Oremos, hermanos. Padre Celestial, gracias te damos por tu bendita palabra. Gracias te damos porque tú, Señor, nos mandas a predicar tu evangelio. Gracias, Señor, porque entendemos que el evangelismo personal es la forma más sencilla, pero también más efectiva de presentar tu mensaje. Permite que cada uno de nosotros se convierta en un evangelista a nivel personal y que sigamos así el ejemplo tuyo y de tu amado Hijo Jesucristo. En su santo nombre te lo pedimos. Amén. Gracias, hermano.